Gracias, Señor, por tu victoria, Dios mío. Gracias, Señor, porque gracias a tu victoria nosotros podemos estar en pie en esta noche, en este lugar. Y queremos levantar en alto tu nombre y darte toda la alabanza, Señor. Bueno, primeramente quiero dar, como no podía ser de otra manera, las gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él me da de poder volver un año más. Creo que es el tercero o el cuarto, si no me equivoco. El cuarto, de poder estar aquí con todos ustedes en esta noche, en este hermoso lugar. Quiero dar las gracias también a todos los que han hecho posible que esta reunión se pudiera realizar. Detrás de cualquier evento al cual podamos asistir, siempre hay gente que trabaja, digamos, detrás de las cámaras, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Gente que busca el lugar, que negocia, digamos, los precios, la comida. Gracias también al pastor Arenas, que ha venido desde Los Ángeles con las cámaras, con un técnico, con todo el equipo. Muy agradecido, pastor José, muy agradecido, sinceramente, de verdad. Porque yo siempre digo, y lo digo de corazón, que yo hago la parte fácil. Yo vengo, está todo preparado, las mesas, los adornos, las florecitas, las pantallas, la pancarta, los globitos, que no sé si son los del año pasado, no creo, pero bueno, sea como sea, estoy muy agradecido. Elena y yo estamos muy contentos porque hay un equipo de colaboradores realmente extraordinario. Yo llevo muchos años leyendo la Biblia, como ustedes pueden comprobar, ¿no? Pero nunca me canso de leerla y mucho menos de compartirla. Y es que la Biblia es un libro diferente a cualquier libro que usted pueda leer o tener en su biblioteca o de los que haya leído. Tiene muchas particularidades que lo diferencian de otros libros. Por ejemplo, generalmente un libro lo escribe una persona. Pero en el caso de la Biblia fueron 40 personas que no se conocían entre sí. Cada uno escribió un libro, un salmo, una parte de la Biblia. Y con el paso del tiempo todo eso se fue juntando hasta hacer una Biblia. La palabra Biblia significa colección de libros. Esto es una colección de 66 libros, ¿verdad? Tenemos dos grandes bloques, lo que llamamos vulgarmente Antiguo Testamento, es todo lo que ocurrió antes del Señor Jesucristo, y todo lo que ocurrió después del Señor Jesucristo, que lo llamamos el Nuevo Testamento. No me gusta utilizar la palabra testamento porque lo he dicho en muchas ocasiones. Dios no hizo un testamento. Un testamento es un documento oficial que hace una persona que va a dejar una herencia a sus hijos, a sus amigos, a quien sea, y sabe que va a morir. Entonces tiene que hacer un testamento, ¿no? Porque aún así, a veces dejando un testamento, se pelean entre los hermanos o entre los herederos. Imagínense, ¿no? Dios no hizo un testamento porque Él sabía que Él no va a morir. Dios no va a morir jamás. Él es eterno, ¿verdad? Pero llamamos Antiguo Testamento, hubiera sido más correcto llamarlo un pacto. Dios hizo un pacto con un pueblo llamado el pueblo de Israel. A través de ese pueblo nació el Señor Jesucristo, el Mesías, y el nuevo pacto es lo que Él pacta, lo que Él quiere hacer con toda la humanidad. Ya no es una, digamos, una relación nacional de Dios con un pueblo o de un pueblo con Dios, sino ahora Dios ha abierto, por así decirlo, el abanico. Y todas las naciones de la tierra, da igual si son blancos, negros, ricos, pobres o de la índole que sean, todos tienen la posibilidad de entrar a formar parte de lo que llamamos o conocemos como el reino de Dios, que no es otra cosa que el gobierno de Dios. Todas las naciones de la tierra tienen sus leyes, nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos. Todas las naciones de la tierra tienen una constitución, menos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tiene como país una constitución, ¿verdad? Estados Unidos tiene la suya, España tiene la suya, sus países tienen su propia constitución. Israel no tiene constitución, es la Biblia, supuestamente, eso suena muy bonito en teoría, luego en la realidad es otra, pero por eso el pueblo de Israel no tiene una constitución hecha por los hombres, porque todas las leyes que Dios le dio a ese pueblo están en la Biblia. Entonces, ¿para qué hacer otro libro aparte, verdad? Ahora, la Biblia no solamente tiene esa particularidad de ser una colección de libros y escrita por más de 40 autores, sino que se tardó más de 1600 años en completar la Biblia, ¿vale? No está en orden cronológico según los acontecimientos la Biblia, por eso a veces la gente se confunde un poco porque lee una cosa y después lee otra por otro lado,
Pero no es porque hayan contradicciones. La Biblia es un libro perfecto, créame, en todos los sentidos. Lo mires como lo mires. Habla de todo, de arqueología, de matemática, de astronomía, hay parábolas. 3/4 del material que contiene la Biblia es material profético. Es decir, que si a alguien le gusta conocer el tema de profecías y las cosas del futuro, pues no hay mejor libro para estudiar profecías que la Biblia. Porque, repito, 3/4 del material que contiene la Biblia es material profético, ¿verdad? Porque muchos de los libros que tenemos en la Biblia fueron escritos por profetas. Profeta Jeremías, Isaías, Malaquías, Abajud, Joel, etcétera, etcétera. Ahora bien, a todos esos profetas el Señor les daba mensajes para que los transmitieran al pueblo. No siempre los profetas eran queridos y admirados por los oyentes, porque generalmente los profetas iban con mensajes muy duros, mensajes que pretendían volver el corazón del pueblo a Dios, que dejaran la idolatría, que dejaran la vida en desorden y se volvieran a Dios, genuinamente arrepentidos. Por eso muchos profetas sufrieron persecución, los encarcelaron, porque no eran gente popular. No es como hoy en día, ¿no? Que cualquiera se llama apóstol, cualquiera se llama profeta y te dicen generalmente cosas bonitas, cosas que a ti te gusta oír. Vas a ser importante, Dios te va a bendecir, vas a viajar por el mundo entero, Dios te va a abrir grandes puertas. Claro, a todo el mundo le gusta oír ese tipo de mensaje, no endulzan los oídos. Pero los profetas de verdad, los profetas de la Biblia, no eran personas queridas, no eran personas amadas, porque generalmente iban y le decían al pueblo lo que el pueblo no quería escuchar, ¿verdad? Arrepiéntense, dejen el pecado, busquen a Dios, etcétera, etcétera. De todos los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento, hay uno del cual yo quiero hablar un poquito, porque me va a dar pie para después hablar de otras cosas. Y me refiero al profeta Oseas. Ahora, este libro que tenemos en la Biblia, que se llama el libro del profeta Oseas, tiene 2700 años de antigüedad. Es una joya. Es una auténtica reliquia y al mismo tiempo un auténtico privilegio poder tener en mi mano un libro que se escribió hace más de 2700 años. Yo creo que ninguno de nosotros, perdone si me equivoco, pero yo no creo que ninguno de nosotros tengamos en nuestra casa algo con tanta antigüedad, ¿o me equivoco? Puedes tener un libro, puedes tener, no sé, algo, pero algo que tenga 2700 años, difícilmente. Una vez pregunté, ¿qué es lo más antiguo, lo más viejo que usted tiene en su casa? Y una hermana salió por ahí y dice, mi marido, dijo. Así que muchas veces no quiero hacer esa pregunta, porque a veces la respuesta a lo mejor no es la que esperábamos, ¿no? Pero el profeta Oseas, para empezar su ministerio, Dios le pide algo muy extraño. Dios le pide algo muy raro. Nunca se lo había pedido a nadie y nunca se lo volvió a pedir a nadie más. Le dijo, mira, como la gente no te escucha, porque la gente está en otros asuntos, yo quiero que tú vayas y te cases con una prostituta, con una profesional del sexo, con una mujer que ejerce la prostitución, pero que te cases y que de verdad te enamores de ella y tengas hijos con ella. Claro, en aquella época, como hoy en día sería también un durísimo golpe, decirle a un profeta de Dios, un hombre de Dios, que hiciera semejante acto, era algo muy duro. Pero él en obediencia lo hace y se casa con una mujer que ejercía, como se suele decir, el oficio más viejo de la tierra. Y se casa con ella, la ama, la respeta, la atiende, tiene algunos hijos con ella, pero un día se despierta durante la noche y no está con él en la cama acostado. Y entonces él sale por las calles a buscarla y se encuentra que ha vuelto a su antigua vida, que ha vuelto otra vez con sus amantes y está haciendo la calle en las esquinas de la ciudad donde vivía por dinero. Y el Señor le dice, perdónala, vuelve a aceptarla en tu casa. Y va este hombre, la perdona, la lleva a su casa, la ama, la vuelve a aceptar, pero al poco tiempo, como dice el refrán, ¿no? Perdonen, la cabra siempre tira al monte. La mujer volvió otra vez a su antigua vida, pero en esta ocasión le salió mal el negocio,
porque unos mercaderes la estaban rifando en una subasta pública y vendiéndola como esclava. Y a los esclavos en aquella época, por supuesto no tenían ningún tipo de derecho, la exhibieron totalmente desnuda en una tarima, en una plataforma, y el que más pujara, el que más dinero diera, la compraba y se la llevaba como una esclava. Y el Señor le dice a Oseas, cómprala, cómprala. Cualquier hombre hubiera dicho, bueno, ya estoy harto, ¿no? Ya la he perdonado, ya la he vuelto a aceptar y otra vez me vuelve a hacer lo mismo y ahora encima tengo que gastarme dinero, y él la compra y se la lleva a su casa y otra vez convive con ella, la perdona, la acepta, la ama. Y la pregunta es, ¿por qué todo esto? Porque el Señor le dice, mira, como no te oyen, ni quieren oír la palabra de Dios, tu vida va a ser todo una predicación. Sal a las calles de Israel y diles que exactamente lo mismo que te ha pasado a ti, con tu mujer infiel, a la cual tú has amado, a la cual tú has querido y la has apoyado en todo, incluso has ido más allá de lo que iría humanamente un hombre. Dile a mi pueblo que exactamente igual ellos han hecho, pero conmigo. Dile que yo los amé, que yo los saqué de la esclavitud en Egipto, que yo les entregué un país entero donde fluye leche y miel. Vencí y derroté a todos sus enemigos. Les di casas, tierras, le di todo lo que humanamente hablando un hombre puede desear en esta vida. Y cuando estaban en la cresta de la ola, bendecidos y prosperados y protegidos por mí, me abandonaron. Y en vez de honrarme y adorarme a mí, adoraron a dioses de plata, de oro, de madera, que tienen boca y no hablan, y tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen. Y le dieron culto a Baal, le dieron culto a Milcón, le dieron culto a todos los dioses de los paganos. Y yo los volví a perdonar, y les volví a dar profetas, y les mandé mi lluvia, y les mandé mi bendición. Y otra vez me volvieron a engañar con sus amantes, espiritualmente hablando. Es decir que Oseas utilizó su vida privada como testimonio, como predicación a toda una nación que no quiso nunca obedecer al Señor y volver a sus caminos. Y esta es la historia del libro del profeta Oseas, una historia realmente maravillosa. Pero hay varias frases en este libro, hay varios textos que yo brevemente quiero leerles en esta noche. Por ejemplo, el primero se encuentra en Oseas, capítulo 4, el versículo 6, y dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Miren qué tremendo, ¿eh? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y si vamos a la última parte del texto del versículo 14, dice, el pueblo sin entendimiento caerá. En otras palabras, todo esto lo han hecho porque no me conocen. Porque si realmente me conocieran, nunca se habrían comportado tan malamente conmigo. No me conocen realmente. Son gente religiosa. Gente que le gusta hacer liturgias y sacrificios de animales. Pero nunca realmente esta gente me ha conocido a mí. Porque si me hubieran conocido a mí, nunca me habrían abandonado. Una vez le preguntaron a una persona que trabajaba en una casa de cambio de monedas, cuando a usted le presentan billetes falsos, los sabe reconocer al momento, ¿verdad? Dice, sí, prácticamente. Entonces usted habrá tenido que estudiar todos los billetes falsos que circulan por el mundo. Dijo, jamás. Nunca he perdido mi tiempo estudiando lo falso. Entonces la pregunta fue, ¿y cómo reconoce usted al billete falso del verdadero? Dice, porque yo he estudiado y he dedicado horas de mi vida a analizar la textura, el olor, el papel, los dibujos del billete verdadero. Y conozco tan bien al billete verdadero que cuando me presentan el falso digo, eso es falso. Si tú te dedicas a estudiar todas y cada una de las religiones y filosofías del mundo, te puedes volver loco. Porque hay miles de religiones y miles de filosofías. Pero al final del camino estarás igual o peor. Totalmente vacío, desorientado y confundido. Pero dedícate a conocer al Dios vivo y verdadero.
Conoce su carácter, su esencia, cómo es, cómo habla, cómo se comporta, qué es lo que le agrada, qué es lo que aborrece. Y te vas a dar cuenta de que la mejor decisión que puede tomar un ser humano en esta vida es conocer a Dios íntima y profundamente. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le dice a través del profeta Oseas, mira, no hacen caso, no cambian, no se comportan, pero voy a hacer algo a ver si funciona. No los voy a defender cuando sean atacados. No voy a mandar más lluvia, ni la temprana ni la tardía. Van a abortar sus animales, no se van a reproducir con fuerza sus cosechas. Y entonces le dice en el capítulo 5, verso 15, algo tremendo. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y en su angustia me buscarán. En otras palabras, si a las buenas no me quieren servir, si a las buenas no me quieren reconocer como su Dios, no te preocupes, Oseas. En su angustia, en su desesperación, me buscarán. Y ese es uno de los métodos que más ha utilizado el Señor con aquellas personas, por supuesto con Israel también, que se resisten a entregarle sus vidas al Señor Jesús. ¿No vienes a las buenas? Se cuenta la historia real de una persona que subió a lo alto de un rascacielos enorme en la ciudad de Tel Aviv. Tel Aviv es una ciudad hermosa, al lado del mar Mediterráneo, y tiene unos edificios de diseño realmente espectaculares, muy altos. Y un hombre subió un día a la azotea de uno de esos edificios para contemplar el paisaje de la ciudad. Pero no pudo salir. Se quedó encerrado y no había forma, no tenía teléfono, no podía salir de aquel lugar y pasaban las horas y se le ocurrió una idea. Cogió su maletín, que lo tenía lleno de billetes de $100 y comenzó a lanzar algunos al aire para ver si cuando cayeran los billetes la gente miraba hacia arriba. Y comenzó a lanzar billetes y veía a la gente corriendo allá abajo como hormiguitas, buscando debajo de los coches, buscando debajo de cualquier objeto, buscando billetes y nadie miraba hacia arriba. Finalmente decidió tirar unas pequeñas piedrecitas que había por allí, por el suelo de aquella azotea, y comenzó a lanzarlas. Y entonces la gente, al sentir el daño y ver los golpes, la gente comenzó a mirar hacia arriba y se dieron cuenta de que en lo alto de aquel edificio había un hombre pidiendo socorro. Así ha sido nuestro Dios durante muchos años de nuestra vida. Nos ha mandado salud, el oxígeno que entra por tus pulmones, te ha guardado, te ha dado hijos, te ha dado esposa, te ha dado marido, te ha dado trabajo, te ha dado tantas cosas. Pero a veces creemos que ha sido nuestros méritos, que hemos sido nosotros los que nos hemos ganado con el sudor de nuestra frente todas las bendiciones y todo lo que hemos podido adquirir en la vida. Y nos olvidamos que si no hubiera sido por la gracia, por el favor y por la misericordia de nuestro Dios, no hubiéramos podido ni salir de nuestra habitación. Es más, me atrevería a decir que en esta noche, en este salón, hay sentadas personas que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, hoy probablemente tú estarías muerto en cualquier cementerio de este país. Pero Dios te ha mostrado su misericordia. Dios ha aguantado pacientemente tus burlas, tus críticas y todo lo que has hecho en contra de Él y en contra de todas las personas que Él fue mandando a lo largo de tu vida para que le conocieras. Pero entonces dice la Biblia, en tu angustia me encontrarás. ¿Cuántos dicen amén? Es una lástima, ¿no? Ver a personas que en vez de en la bendición y en la prosperidad recurrir a Dios, tienen que perder salud, tienen que enterrar a un hijo, tienen que perder su trabajo y tienen que verse solos en la vida para clamar a Dios. Pero menos mal que hay una promesa que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Creo que la peor desgracia que le puede ocurrir a los cristianos de este siglo, de esta época, es no tener conocimiento de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Tal vez ustedes están ocupados en sus negocios, sus trabajos, que si me expulsan, que si no me expulsan, que si consigo la ciudadanía, que si no sé qué, y se han olvidado
de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. La economía mundial está cambiando. La geopolítica está cambiando. Cosas que no habían ocurrido nunca están sucediendo ya en Europa, en Medio Oriente. Y cada vez vamos a ver más cambios, cada vez más rápidos, cada vez más profundos. Pero a veces estamos tan envueltos en nuestros problemas, nuestras deudas y nuestras cuestiones particulares que nos olvidamos de lo que Dios está haciendo entre las naciones de la tierra. Y el año 2020, cuando muchos de ustedes nos conocieron a nosotros, el Señor habló muy claramente. Y por primera vez en la historia, millones y millones de cristianos se vieron encerrados en sus casas sin poder ir a sus iglesias, a sus cultos. Y allí el Señor comenzó a tratar y a hablar muy claramente con las naciones de la tierra. Y nos dimos cuenta de la fragilidad humana. Y nos dimos cuenta que algo que llamaban virus o como sea, que no se podía ver ni saber dónde estaba, te podía matar a ti así en cuestión de segundos. Como hubieron familias. Y he conocido en estos días, por ejemplo, en San Antonio se me acercó una hermana y me dijo, yo perdí a 5 miembros de mi familia. Se murió mi marido, mi hermano, mi primo, mi sobrino. Y vimos cómo en el 2020 Dios comenzó a tocar, llamando a las puertas de las vidas, de los corazones de la gente. Algunos entendimos el mensaje. Algunos nos dimos cuenta que Dios estaba tratando, sobre todo para mí, con la iglesia. Con aquellos que decían, no, yo no tengo tiempo para ir a esas cosas. Que vaya mi mujer si quiere con los niños, pero yo no tengo tiempo para Dios. Yo estoy muy ocupado con mi camión, con mi taxi, en la construcción. Estoy muy ocupado. Y el Señor dijo, ok. Siempre tu excusa ha sido que llegas cansado, que no tienes tiempo, que hay que pagar muchas deudas. Ahora te voy a tener un tiempo dentro de tu casa y vas a tener tiempo para oír mi palabra y vas a tener tiempo para orar y vas a tener tiempo para leer la Biblia y miles de personas, hermanos, créanme, alrededor de prácticamente muchas naciones de la tierra se encontraron con Dios y en la angustia encontraron el amor y la presencia del Señor. Pero no nos olvidemos de aquellos días. Sí, ya sé que han pasado 5 años. Ahora en marzo se cumplen 5 años de aquella pandemia que afectó al mundo entero, pero no nos olvidemos de la misericordia que el Señor tuvo con nosotros en aquellos días y que nos viene hablando y preparando para lo que se avecina, porque todo aquello fue un simple botón de muestra de lo que va a seguir ocurriendo en todas y cada una de las naciones de la tierra. Le dice el Señor al pueblo de Israel por medio del ministerio de Oseas, les faltó conocimiento. Y es verdad, muchos creyentes no saben cómo comportarse y cómo actuar por falta de conocimiento, por la ignorancia que impera en sus vidas. Por eso hemos luchado, hermanos, y hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para capacitar a la iglesia, para poner en el corazón de la gente el anhelo de estudiar, de leer la palabra de Dios cada día. Que no dependan de un señor llamado pastor que se sube aquí arriba y da un sermón y los bendice a todos y después cada uno se tiene que ir a buscar la vida a sus hogares. No, hemos sido en contra de eso. ¿Por qué? Porque no podemos depender nunca más de la figura de un pastor. Por eso la iglesia virtual, que es algo que el Señor puso en mi corazón hacer hace 5 años, creo que ha ayudado a mucha gente a ser autodidactas. Por ejemplo, nuestra iglesia en Orlando. Bueno, también la de Las Vegas, ¿no? Ahora vamos a inaugurar otro local en Miami, pero en nuestras congregaciones no estoy yo físicamente. No hay un pastor al cual puedas acercarte, hablar, que te imponga las manos, sino lo que hemos querido es que la gente aprenda a caminar por sí misma. No es que no estamos en contra de un pastor físico, de una iglesia presencial, ni muchísimo menos. El Señor nos ha dado una tecnología a través de la cual, y es la que estamos usando, para poder estar en tiempo real en miles de lugares al mismo tiempo. Sin pedir permiso nos metemos en hospitales, en cárceles, en hogares, en todas partes del mundo. Pero sobre todas las cosas, la gente ha aprendido que ya no estamos en esa época en la que dependemos de un hombre, sino que de quien dependemos es de nuestro Dios. Claro, podemos pedir oración, pero el primero que tiene que orar cuando tiene un problema es usted. Hay gente que tiene un problema de la índole que sea, económico, familiar, físico, y pastor, oren por mí. Pero una pregunta, ¿usted ha orado? Al fin y al cabo el que se está muriendo es usted, no yo. Al fin y al cabo el que tiene un problema es usted. Yo puedo orar, pero hombre,
Vamos a ver, yo lo que no puedo orar todos los días por 10.000 peticiones que recibimos todos los días. Tienen que partir de esa base. Este hombre es un hombre de carne y hueso como cualquiera, que tiene mujer, tiene hijos, tiene sus necesidades, tiene su iglesia, tiene su vida. Y lo que no hemos querido nunca, ni lo voy a hacer, ni mucho menos, es educar a la gente a que se pegue a nosotros. Yo entiendo cuando la gente dice, hermano, yo le sigo a usted, me dice la gente, ¿no? Y yo digo para mí, digo, ay, pobrecita. Yo sé lo que usted me quiere decir, ¿sabe? Pero sigan a Cristo, miren a Cristo. Somos de carne y hueso, con nuestros defectos, con nuestras debilidades como cualquiera. Yo le puedo fallar, yo le puedo defraudar, pero conozco a alguien que ha dicho, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Y es el Señor de señores y el Rey de reyes. Aleluya. ¿Saben lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel por medio de la pluma, por medio del ministerio en este caso del profeta Oseas? Miren, escuchen estas palabras. Él nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Ese es el esfuerzo más importante que usted puede y debe de hacer en su vida. Conocer a Dios. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo sé si me está hablando mi Dios? ¿O yo me estoy inventando? ¿Cómo sé si lo que soñé anoche viene de parte de Dios? ¿O es que comí muchas pupuchas? Se llaman así, ¿no? ¿Eh? Ah, pupusas. Ay, perdón. Pupusas. Perdóneme si a veces me sale alguna palabra, pero bueno, es imposible aprender toda la jerga de todos los países, ¿no? Pupusas. ¿Cómo puedo saber si lo que estoy sintiendo, esa atracción que estoy sintiendo por ese hombre o por esa mujer, viene de parte de Dios o es producto de mi imaginación y de mis emociones o sentimientos? No podemos seguir el resto de nuestras vidas equivocándonos. Tenemos que madurar y ser entendidos en los tiempos y saber en qué momento de mi vida me encuentro y qué es lo que el Señor demanda de mí. Porque el apóstol Pablo llegó a decir una vez cuando escribió una carta a los hermanos de Corinto, cuando yo era niño, ¿se acuerdan? 1 Corintios 13, yo hablaba como un niño. Yo vivía, me comportaba, actuaba, reaccionaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En los hombres se aprecia eso, ¿no? Esos niños que tienen esa voz, y de repente al día siguiente, hola papá, buenos días, ¿no? Dice, ¿qué le pasó a este, no? Anoche se acostó con una voz de flauta y ahora tiene una voz de trombón, ¿no? Se nota, ¿verdad? Se nota en el aspecto físico cuando una niña ya es señorita, ¿no? Pero ¿y en el sentido espiritual? ¿Se notan esos cambios, hermanos? Se nota que ya no hablamos como antes hablábamos, que ya no juzgamos, que ya no criticamos. Se nota que ya no soy yo el centro de atención en la iglesia, sino que ahora mi vida gira en torno al Señor y en torno a cómo puedo bendecir y ayudar a mis hermanos. Se nota en mi forma de orar, porque hay gente que lleva toda la vida orando igual y no se han renovado en su comunión y en su relación con el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que nos pide el Señor en estos tiempos. Madurez. ¿Cuántos quieren ser maduros, hermanos? Lo voy a preguntar otra vez, piense bien la respuesta, porque ahora viene la metralleta. ¿Cuántos quieren ser maduros? Ok. Agárrate. Para ser maduro, a veces tendrás que sufrir y llorar. Porque lo que se aprende llorando, nunca se olvida. Nunca se olvida lo que te hizo sufrir, lo que te hizo llorar. Por eso muchas veces me he dado cuenta que cuando hermanas, por lo menos en España, no sé aquí, porque a lo mejor ustedes aquí están en otro nivel espiritual diferente al nuestro allá, ¿no? Pero he notado que muchas veces cuando las hermanas se juntan para hablar, terminan hablando del parto. Y cómo fue, y cómo no fue. Y, bueno, iba a decir por dónde salió por el mismo sitio, ¿no? Pero me refiero, y cuánto sufriste, y fue no sé qué. Porque es algo que una mujer, yo gracias a Dios, bendito sea Dios, que no tuve que pasar nunca por esa experiencia. Para mí sería traumática. Yo me hubiera quedado estéril toda la vida, no me hubiera quedado, ¿no? Pero lo que te hace sufrir
lo recuerdas toda tu vida. Y el Señor le decía a Timoteo a través de Pablo, cuando Timoteo le informaba de que lo estaban criticando, lo estaban menospreciando porque era un pastor supuestamente muy joven, el apóstol Pablo le escribía y le decía: sufre como buen soldado de Jesucristo. Aprende a trabajar y a gozarte en la presión. Olvídate de aplausos, eso no tiene ningún apoyo. Apoyarte en aplausos, en besos, en fotografía, eso es lo más absurdo del mundo. Aprende a sufrir, aprende a que te critiquen, aprende a ir en contra de la corriente, aprende a navegar con el viento en contra, aprende a subirte al púlpito y gozar del ministerio cuando te está criticando, cuando hace media hora te dijo que era tu mejor amigo y te iba a apoyar hasta la muerte. El apóstol Pablo, el día que se despidió de la iglesia de Éfeso, dijo: yo sé que después de mi partida se levantarán lobos rapaces de en medio de vuestros, que no perdonarán al rebaño. El apóstol Pablo le escribía a los hermanos de Corinto y le dijo: saben, hermano, el problema de la iglesia no es que no crece. El problema de la iglesia no es que sean malos los predicadores. El problema de la iglesia es la inmadurez tan grande que todavía hay aquí dentro. ¿Y cómo lo sabía Pablo? Porque este dice que es de Apolo. Y este es de Pablo, y el otro dice que es de Cefas. Dice, y con esos grupitos, y con esas actitudes infantiles, ¿qué es lo que estáis demostrando? Que sois carnales, que sois niños en Cristo, y os tengo que dar la leche y no alimento sólido, porque aún no sois capaces todavía. Entonces estamos viviendo unos tiempos tan difíciles y tan complicados, que no podemos permitirnos el lujo de seguir siendo inmaduros. Es nuestra responsabilidad, es mi obligación personal de yo trabajar para llegar a ser un creyente maduro. Y tendrás que llorar, y tendrás que sufrir. Y un consejo que les voy a dar si ustedes quieren servir al Señor, porque la verdad es que esa expresión, yo quiero servir al Señor, a mí me da pánico cuando la oigo de algunas personas, porque no tienen ni idea lo que están diciendo, No tienen ni idea. Yo quiero servir al Señor. Al Señor quiere servir. Tú no tienes ni idea de lo que estás hablando. Servir al Señor significa a veces dormir en el suelo, ¿sabes? Y dormir al Señor significa que te critiquen. Y servir al Señor significa que el último en la lista eres tú. Y servir al Señor significa, pues a veces, quitártelo de la boca para que otro lo tenga. Y servir al Señor significa estar libre. Y una de las grandes cosas de las cuales tienes que librarte lo antes posible, si dices que quieres servir al Señor, es de las deudas que tienes. Sí, ríete. Servir al Señor con deudas es una tortura. Porque tu mente no puede estar en cómo pago esto y cómo pago aquello y el tax que no le debo y la tarjeta que de crédito no sé qué. Tú tienes que ser libre para poder servir al Señor. Porque el que quiere servir al Señor tiene que adaptarse a la vida del Evangelio que dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En otras palabras, tienes que ser libre y no tenerle miedo a la gente cuando tienes que predicar la palabra de Dios, porque hay mucho miedo hoy en día en algunos púlpitos. ¿Por qué? Porque si se va fulanito de tal, se va un señor que da mucho diezmo, que da mucha ofrenda, y entonces me voy a callar y no le voy a decir nada para que esté contento y no se vaya de la iglesia. Tú hace tiempo que tenías que haber dejado el púlpito, querido. Porque una persona que quiere servir al Señor no le tiene miedo al hombre, le tiene temor y respeto al Señor. ¿Te das cuenta? Y por eso vemos en la palabra de Dios que cuando el Señor le dice a Juan, escribe el Apocalipsis, antes de hablarle del anticristo, antes de todo eso, antes de hablarle de la marca de la bestia, antes de hablarle de los sellos, de las trompetas, de las copas, antes de hablar del falso profeta, antes de todo eso, le dice, primero háblale a la iglesia. Primero háblale a la iglesia. Dile a Éfeso que han trabajado, que han sufrido, que han probado a los que se dicen ser apóstoles y los han hallado mentirosos, pero dile también a la iglesia que han dejado su primer amor. En otras palabras, antes de que venga el conocimiento, antes de que venga la revelación de lo que viene en el futuro, y se hagan expertos y entendidos en los tiempos, diles que se arreglen primeramente. Que antes de salir a la calle a decirle a la gente lo que tiene que hacer y cómo tienen que vivir, primero tienen que arreglarse ellos de puertas para adentro.
Porque si nosotros no somos capaces como cristianos de vivir el evangelio de puertas para adentro, no tenemos autoridad para salir a la calle a decirle al mundo cómo tienen que hacer sus vidas. Así que dile que tengo contra ellos que han dejado su primer amor. Y diles también que si no se arrepienten, les quito la luz y acabo con la iglesia. Y así pasó. Vayan ustedes a Éfeso hoy en día, está en Turquía, no hay iglesia, no hay iglesia, se acabó. Dile a la otra iglesia que tienen en la iglesia a una mujer que enseña y seduce a mis siervos a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dile que le he dado tiempo para que se arrepienta. Y si no se arrepiente, acabaré con su vida. Y así pasó. Y va una por otra, una a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, una por una poniendo en orden a la iglesia. Poniendo en orden la iglesia de puertas para adentro. Y cuando ustedes arreglen su vida particular, en los matrimonios, en la economía, la doctrina, el testimonio, etcétera, etcétera, entonces yo les voy a hablar del anticristo, de la marca de la bestia, de los sellos, de las trompetas y todo eso que tanto le apasiona a la gente. Pero ¿de qué sirve tener un amplio conocimiento bíblico si luego de puertas para adentro tu vida es un desastre? ¿De qué sirve que sepas todo el libro de Apocalipsis de memoria? ¿Y qué viene primero y qué viene segundo y ahora esto y ahora aquello? ¿De qué sirve todo eso si tu vida privada es un desorden? ¿No dice la Biblia que primeramente tenemos que poner nuestra vida decentemente y con orden delante de la presencia del Señor? Ahora, lo que hagan los demás en un cristiano maduro no le afecta. Porque el cristiano maduro no justifica sus pecados condenando a los demás. No dice, sí, pero aquel está peor que yo. Y aquella familia, es que a ti no te importa lo que hagan los demás. Esa es la actitud correcta de un cristiano maduro. Lo que hagan los demás, a ti ni te va ni te viene. Bastante tienes tú con el marrón que tienes encima. Bastante tienes tú con lo tuyo para estar señalando a la hermanita y al hermanito y al de la batería y al del piano y al otro. Bastante tienes tú con lo tuyo de poner tu vida en orden como para estar metiéndote donde no te llaman. Por eso cuando uno va a la palabra de Dios, uno se encuentra que la gente que Dios bendecía y usaba eran personas que estaban en orden. No eran personas que le daban un ministerio o le daban un cargo para que se animara. No, es que ya estaban alineados con el Señor. Ya habían sido entrenados por el Señor. Ya habían sido triturados por la obra del Señor. Y entonces venía su oportunidad, como vendrá a la vida de todo aquel creyente la oportunidad de poder servir al Señor. No de una forma simplemente teórica, sino de una forma práctica y realista en la obra. Pero primero, examínate a ti mismo. Pruébate a ver si realmente estás poniendo en práctica lo que dice el Señor. Y entonces podrás comenzar a disfrutar de lo que la Biblia enseña. Y entonces te metes ahí en esos capítulos espectaculares del Apocalipsis, donde le dice en una visión un anciano a Juan, Juan, este pergamino con 7 sellos, ¿quién puede leer su contenido? Y Juan dice que lloraba porque no se había encontrado nadie digno, lo suficientemente santo y preparado como para leer y revelar el contenido. Pero le dice el anciano a Juan, no temas, Juan. Hay alguien que es digno, el león de la tribu de Judá, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es digno de abrir, de desatar los sellos y de revelarnos lo que va a ocurrir. Y ahí comienza uno a leer cómo la política, la economía, las familias, la educación, todo va a ir cambiando, pero no a mejor, sino a peor. Ya lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que hoy en día es normal que se enseñe en muchas escuelas y universidades, hace no muchos años atrás era una auténtica desfachatez enseñar semejantes cosas. La Biblia dice que en los últimos tiempos a lo malo lo presentarían como bueno, y lo bueno ahora es malo. Y lo que antes era normal ahora es terrible. Y es una de las señales de los últimos tiempos. Como el enfriamiento, la superficialidad, el conformismo, el amor al dinero, que es el materialismo, ¿verdad? Miren, los griegos tenían tantos dioses
que adoraban al Dios de la guerra, al Dios del amor, al Dios de las cosechas, al Dios del fuego, al Dios del viento. Adoraban a todo y tenían a un Dios que lo llamaban el Dios Mamón, que era el Dios del dinero. El Dios del dinero. Y vemos hoy en día que hay creyentes que están atrapados al dinero y en vez de usarlo e invertirlo sabiamente en el reino de Dios, lo que hacen es que se han convertido en esclavos de su dinero y son personas materialistas que siempre tienen miedo, ¿verdad? Porque en vez de depender, como dice la Biblia, ¿no?, del pan nuestro cada día dánoslo hoy, dependen de lo que tienen. Y es que la vida ha dado tantos giros y tantas vueltas que hoy en día es más importante tener que ser. Es mejor ser rico y tener dinero que ser un hombre honesto. Eso no vende. Es mejor tener un buen carro y una buena ropa y un buen, propiedades. Es más importante el patrimonio personal que ser una persona honesta, fiel, responsable, puntual, etcétera, etcétera. Eso no vende, eso no es popular. Es una de las señales de los últimos tiempos. Y la Biblia nos enseña que nosotros los creyentes tenemos que ser en todo momento y en todo lugar, da igual si usted está en su país o en otro. Usted ha sido llamado para ser sal de la tierra y luz del mundo. Ya sé que son dos elementos muy conocidos, pero ojo, en los tiempos de la Biblia no existía este tipo de luz. No era tan fácil como llegar a un sitio, pum, le doy a un botón y ya se ilumina una habitación. No, de eso nada. Era todo un trabajo el poder tener luz. Eran lámparas de aceite. Y el aceite, hermanos, no se consigue así fácilmente. Hay que esperar a que salgan las aceitunas, hay que llevarlas a prensar, hay que extraer el aceite. Y entonces, después de un largo proceso, usted podía tener algo de aceite para encender una lamparita, pero no una iluminación tan grande y tan llamativa como esta, ¿verdad? La luz era algo que se apreciaba mucho en aquellos tiempos, donde había tanta oscuridad, no había alumbrado público, no había tantas luces como hay hoy en día, de LED, ¿verdad?, de linternas, etcétera, etcétera, sino que era algo mucho más modesto, pero la luz se apreciaba muchísimo. Y la sal, ni le cuento. Fíjese hasta qué punto era importante la sal, que la palabra salario viene de la palabra sal. Porque cuando una persona tenía mucho pescado, que recién había pescado, como por ejemplo los discípulos de Cristo, o habías matado una serie de animales, tenías que salarlos para que el proceso de descomposición no terminara arruinándote la comida. Y entonces los salaban, y cuando atravesaban el desierto podían llevar pescado y podían llevar carne, porque iba salado, si no se pudría y se echaba a perder. Y el Señor Jesucristo dice, ustedes tienen que hacer la misma función que hace la sal. Y permítame decirle que hay 1000 tipos de picantes. Hay muchísimos tipos de picantes, pero la sal es insustituible. No hay nada que pueda sustituir a la sal. La sal es única, irrepetible, no hay otra. Así que, mis queridos hermanos, la responsabilidad que usted como cristiano tiene y yo en estos tiempos difíciles es muy grande. Porque a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor tú eres el único miembro de tu familia que es convertido. A lo mejor tú eres el único cristiano en ese puesto de trabajo. Y aunque ustedes vivan en este país que supuestamente es cristiano y que supuestamente, ¿verdad?, fue fundado sobre la palabra de Dios, olvídense de eso. Este país está tan necesitado como cualquier otro país del mundo. Y el Señor a ti te ha dado la oportunidad y el privilegio de conocerle, de nacer de nuevo, de entender el Evangelio, de tener la palabra de Dios en tu propio idioma, para que la puedas leer y escudriñar y memorizar todas las veces que quieras. Pero tienes que mentalizarte de que tú tienes una función que cumplir en ese lugar donde yo no vivo, donde yo no trabajo ni estudio, pero Dios te ha puesto ahí como sal y luz de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso tienes que madurar y ampliar tu conocimiento de Dios y de su palabra. Porque muchas veces la gente hace lo que hace porque no conocen la palabra de Dios ni al Dios de la palabra. Hemos leído en esta noche en el libro de Oseas que cuando no hay conocimiento, el pueblo es destruido. Cuando no hay conocimiento, somos engañados y manipulados. ¿Cuántas veces ha habido creyentes, hermano? Me pasó en la pandemia, cuando hacíamos aquel programita del Pastor Online, ¿se acuerdan? ¿Cuánta gente ha salido heridas, lastimadas, mal de muchas congregaciones,
porque fueron víctimas de una mala enseñanza, de una mala doctrina. La época cuando me llegaban las preguntas de hermanos del Perú, que me preguntaban cuánto vale bautizarse. Hoy hemos tenido 3 bautismos, después creo que repartiremos los diplomitas, ¿verdad? Y yo preguntaba, ¿cómo que cuánto vale bautizarse? No entiendo su pregunta, hermano. Sí, mire, es que en mi iglesia, los que queremos bautizarnos, el pastor nos ha dicho, nos ha enseñado, que tenemos que darle un sobre, pero con una buena cantidad. Y después, durante un tiempo, tenemos que seguir pagándole como una cuota para ser bautizados. ¿Y yo qué decía? Lo mismo que les digo hoy en día a la gente, salga corriendo. Salga corriendo, corra de ahí, hombre. Salga corriendo de ahí. No se haga copartícipe de esa enseñanza totalmente antibíblica. ¿Cómo que cuánto vale? Las hermanas que se bautizaron hoy están aquí. Aquí hay 2 y había una tercera que no sé dónde anda. Ok. Ah, perdón, ahí está, sí. Es que con estos focos, le digo, no veo ni de aquí a allá. Miren, ¿cuánto pagaron ustedes? Saben que después tienen que pagar, ¿eh? Por favor, por favor. ¿Cuánto tienen que pagar las personas por ser bautizadas? Nada. Cuando vino la época de las primicias, ¿se acuerdan? Las primicias, digo, ¿y qué son las primicias? Explíquemelo. Explíqueme quién fue el primero que enseñó el tema de las primicias. ¿Cómo se llama en hebreo las primicias? ¿Cómo se daban las primicias? Porque si la Biblia dice que tenemos que dar los primeros frutos, ahora que tenemos nuestra finca en Alicante, que tenemos naranjas y limones por todos lados, si usted observa un árbol de naranja, no salen así todas de golpe. Si yo tengo que dar los primeros frutos, ¿cómo diferencio los primeros de los segundos de los terceros? ¿Cómo se hacía, si yo era agricultor, cómo selecciono los primeros frutos? Porque no es todo el árbol que tenía que darle, eran los primeros frutos y durante un tiempo. ¿Cómo hacían? La gente no sabe. Entonces, ¿qué le decía yo a la gente? Otra excusa más para sacarle la pasta del bolsillo a la gente. Claro, algunos se enfadaban, ¿no? Y decían, este hombre lo que está enseñando, a mí me da igual lo que me digan de mí. A mí créame que llega un punto de mi vida que me da igual lo que digan a favor o en contra de mí. Pero queridos hermanos, si usted tiene un conocimiento amplio de la Biblia, usted puede decir, no, perdone, pastor, usted será el pastor o el susun corda, como si quiere, vamos, a mí me da igual. Pero es que lo que están enseñando no es bíblico. No está en la palabra de Dios. Y como también he dicho, una mujer no tiene la responsabilidad de someterse a un adúltero, a un mujeriego, a un hombre que está dominado por el mundo. No, no, usted se somete a un hombre que cumpla la palabra de Dios, no a un mujeriego, no a un sinvergüenza, que no, aquí mando yo. ¿Qué vas a mandar? Tú no mandas ni en tu vida, querido. Pues exactamente igual en la iglesia. Usted no tiene que someterse a una persona que está enseñando falsa doctrina. Usted se somete a una persona coherente, que su vida pública y privada es un ejemplo, que enseña la palabra de Dios, que no se casa con nadie, que ha demostrado su amor y su pasión por la obra del Señor. Pero ¿cómo puedo saber todo eso si no tengo un conocimiento amplio de las Sagradas Escrituras? Por eso dice la Biblia, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que te pueden dar sabiduría. Cuando me dice la gente, ay, ¿qué sabiduría le ha dado el Señor a usted? Hombre, yo no digo que no. De hecho, yo le pido al Señor cada día que me dé sabiduría, pero oiga, mucho de lo que sé no me ha venido por revelación del ángel Gabriel, ¿eh? A mí el ángel Gabriel no viene toda la noche, mira, a ver, te voy a explicar esto. No, es que yo he estado horas leyendo este libro, ¿eh? Y horas, y horas, y horas, y días, y días. ¿Y qué significa esta palabra? ¿Y por qué aquí dice blanco y aquí dice negro? ¿Y por qué dijo Isaías, no sé? Hermano, en otras palabras, trabaje, fórmese espiritualmente hablando para que llegue a ser una persona madura y entendida en los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Y miren, hermanos, algo muy importante también es que no solamente usted se meta en la palabra, sino se meta en el corazón del Dios que ha inspirado esta palabra. Porque hay gente que sabe mucho de la Biblia, pero luego su vida deja mucho que desear, porque no conocen al Señor. Le voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan el personaje de Abraham? ¿Saben quién era Abraham, verdad? Ok. Él vivía aquí, en Kuwait, Ur de los Caldeos. Canaán está allí. ¿Para qué se tiene que mover este señor de aquí? Allí no tiene amigos, no tiene familia, no tiene nada. Aquí tengo padre, madre, primos, sobrinos, herencia, fincas, casas, amigos. Tengo toda mi vida aquí. Pero dice la Biblia que él oyó un día la voz de Dios
que le dijo, Lej leja, sal, déjalo todo y yo te llevaré a una tierra que te la regalaré a ti y a tu descendencia para siempre. Y él llega y le dice a su padre, Dios me ha llamado. Si un hijo salía mientras el papá estaba en vida, quedaba automáticamente desheredado. Si sales y el viejo está vivo, pierdes la herencia. Así que tú verás. Pero dice que salió sin saber a dónde iba. En el camino, Dios le va hablando, Dios se va revelando a su vida, él va creciendo en fe, va creciendo en madurez, va profundizando en su relación con el Señor, y el anhelo de él era ser padre. ¿Se acuerdan? Él decía, yo no quiero que toda mi fortuna, que toda mi herencia se la lleve este Damaseno, ¿no? Este criado que tengo. Yo quiero ser padre. Y entonces un día el Señor le habló y le dijo, Abraham, cámbiate el nombre. A partir de hoy te vas a llamar Abraham, padre de multitudes. Porque el año que viene, por estas fechas, serás padre. Ahora usted imagínese, un viejito de 90 y pico de años, que llega a su señora, estéril, y le dice, el Señor me ha dado un mensaje para nosotros, querida. ¿Qué te ha dicho? Que vamos a ser padres el año que viene. La mujer, ¿qué pasó? ¿Se echó a reír? ¿Se echó a reír? Dijo, por favor. Estás ya devariando, ¿eh? Yo voy a ser madre. Por favor. Pasaron 30 años. El hijo no venía. Todos conocemos el resto de la historia. Al final nació el hijo de la promesa, ¿sí o no? Nació Isaac, el que te hará reír. Yitzhak tiene una letra que la convierten en futuro. Yitzhak, el que te hará reír en el futuro. Llega un día cuando el niño o el muchacho tiene 40 años. Olvídense de ese cuento de las escuelas dominicales, de un niñito chiquitito que lo llevan a la... No. 40 años tenía Isaac cuando el Señor le dice a Abraham, vete a lo alto del monte Moriah, 3 días caminando de Beersheba a Jerusalén, lo pones sobre un altar y lo sacrificas. Y él se despide de Sara, el hijo se despide de su madre, la cual nunca volvió a ver, algunos dicen que se murió de tristeza la pobre vieja, se va a Jerusalén y lo va a poner sobre un altar y saca el puñal para degollarlo. Mi pregunta es, si el Señor te habló y saliste de Ur de los Caldeos es porque oíste y entendiste la voz de Dios. Así de claro. Si le dijiste a tu esposa que ibais a ser padre y te cambiaste el nombre, es porque oíste y entendiste la voz de Dios. ¿Cómo sabes que ahora ese Dios que te ha bendecido tanto y te ha acompañado desde Ur de los Caldeos hasta Canaán, cómo sabes que ese Dios que te ha dicho que Él va a ser tu heredero, te lo está pidiendo ahora en sacrificio? Es una contradicción. Dios te dice, este va a ser el heredero, y ahora tengo que matarlo. Entonces me quedo sin heredero. El Antiguo Testamento, el libro del Génesis, no lo dice. Pero sin lugar a dudas el Espíritu Santo le reveló a Pablo lo siguiente. Dice que Abraham era un hombre de tanta fe y de tal conocimiento de Dios y de su voz, que él creía que si mataba y sacrificaba a su hijo Isaac sobre el monte Moriah, el Señor se lo podía devolver resucitado. ¿De dónde sacó eso Abraham? Si él nunca oyó a nadie que había resucitado de los muertos. Nunca nadie había resucitado de los muertos en la época de Abraham. Pero ¿cómo él sabía que su Dios se lo podía devolver de la tumba? Por eso cuando él va y deja a los criados enfrente del monte Moriah y les dice, espérennos aquí, que nosotros iremos, adoraremos y volveremos. ¿Cómo habló en plural? ¿Por qué no dijo, iremos y después yo vengo? Espérenme aquí. Dijo, volveremos, porque él sabía que su Dios no le iba a fallar. ¿De dónde había sacado semejante fe y nivel de madurez? De su conocimiento de Dios. Nunca fue a la iglesia, jamás. No se bautizó en agua como ustedes, hermanitas, lo han hecho hoy. Nunca tuvo una Biblia en la mano, ni siquiera un trocito de Biblia. Nunca tuvo pastor. Nunca habló en lenguas. Nunca fue a un retiro, a un campamento para que le explicaran la palabra. Nunca. Sin embargo, él conocía a Dios. Era tan grande la comunión que tenía con Dios que dice, fíjate lo que dice la carta a los Hebreos, que cuando él sale de Ur de los Caldeos, él no sabía dónde iba. Lo dice literalmente la Biblia, ¿verdad? Él no sabía. De vez en cuando dígame un amén para animarme. Amén, gracias.
Salió sin saber a dónde iba. No sabía a dónde iba. Pero dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 que salió buscando la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Ahora me animé porque me está funcionando bien la voz. Entonces, ahora estoy bien, ahora está calientita la voz. Salió buscando la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. ¿Y cuál es esa ciudad, mi hermano? ¿Qué ciudad ha fundado Dios? ¿Qué ciudad ha hecho el Señor? Que yo sepa, la Nueva Jerusalén, cuyas calles son de oro, las puertas son de perlas, tiene 12 cimientos. Esa es la ciudad que Dios construyó. Pues escucha esto ahora. Dice que salió y la vio y la saludó y la vio de lejos. Y es más, te digo más, hay más todavía. Nosotros somos hijos de Abraham, le dicen los judíos a aquel Señor Jesús. Dice, ustedes, si ustedes fueran hijos de Abraham, creeríais en mí. Porque él vio mis días y se gozó en ellos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él me vio a mí y habló conmigo y yo hablé con él. ¿De dónde sacó ese hombre ese nivel de madurez y de fe tan espectacular? De su comunión diaria y permanente con nuestro Dios. Y el Dios de Abraham es nuestro Dios, pero quiere que pasemos tiempo con Él, que le conozcamos y que le sirvamos con todo nuestro corazón. Fuertes aplausos a nuestro Dios. ¡Aleluya! ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía que Dios le hablaba? Ahora me lo da, ahora me lo quita, ahora salgo, ahora entro. Pero él transmitió esta enseñanza a su hijo Isaac. Porque escucha esto. Si me estoy alargando, me avisan. No, porque como no me voy hasta la semana que viene, yo me animo, ¿viste? Su padre, Abraham, cuando tuvo necesidad en Canaán, dijo, vamos a Egipto. Egipto era América en aquellos tiempos. Era Estados Unidos. Pasa que se llamaba Egipto. Mitzrayim en hebreo. Mitzrayim. Allí siempre hay comida, allí hay abundancia, allí hay agua. Aquí no tenemos nada, estamos muriéndonos de asco. Vamos porque nos vamos a quedar sin ovejas, sin camellos, sin nada. Y se fueron a Egipto. Cuando su hijo es grande, vuelve otra vez la sequía, la falta de agua, la falta de provisiones. Isaac dice, voy a Egipto. Mi padre bajó a Egipto y el Señor dice, no, tú no vas a bajar a Egipto. Tú no vas a Egipto. Tu padre bajó, pero yo a ti te prohíbo ir a Egipto. Y Isaac le dice, pero Señor, si yo me quedo aquí viviendo en Beersheba, que es todo tierra y polvo y arena, aquí me voy a morir. Mis animales se van a morir. ¿Qué futuro le voy a ofrecer a mi familia? Y le dice, siembra en el desierto. En el desierto. Pero si no hay agua. Y le dice, haz un pozo. Y entonces escarba y encuentra agua. Y los pastores de la zona le dijeron, fuera, fuera de aquí, ese agua es mía. Y se va a otro sitio y le dice, Señor, no tengo agua. Vuelve a hacer un pozo. Y encontró agua. Y así estuvo años escarbando y buscando agua en el desierto, hasta que al final los enemigos le dicen, mira, tu Dios es más fuerte que el nuestro. Reconocemos que Dios está contigo. Hagamos un pacto, vamos a llevarnos bien. Y dice que ese año Isaac sembró en el desierto y cosechó a 100 por 1. ¿Te das cuenta que no es el lugar, sino la fe que aplicas en el lugar y en la circunstancia del momento? Aquellos sembraron en Egipto, nada. Yo siembro en el desierto con la bendición de Dios y Dios me prospera y Dios me bendice. ¿Cuándo vamos a aprender que nuestras necesidades no las suple un gobierno ni un político de turno? ¿Cuándo vamos a darnos cuenta que nuestro Dios es el Dios de la plata y del oro? Y que donde yo me encuentre, el Señor estará conmigo todos los días como poderoso gigante. ¿Cuándo vamos a entender que no hace falta entrar en momentos de crisis para obtener la bendición y el favor de Dios?
¿Cuándo vamos a entender que conociendo a Dios, yo podré vivir en paz en cualquier parte de la tierra donde yo me encuentre? Porque más vale, y termino, más vale bocado seco y en paz que casa llena de provisiones sin la bendición y sin el favor de Dios. Que es lo que muchos tienen, las neveras llenas, los buenos carros, las buenas casas, pero ¿dónde está la bendición de Dios? Por ninguna parte. Sin embargo, vas a muchos países que yo he ido, donde ves a la gente humilde, casi sin nada, pero tienen una paz y una confianza en el Señor que no he visto en muchos países ricos, donde dependen de lo que tienen y no de lo que son. ¿Sabes lo que va a pasar en los últimos tiempos? Que el Señor lo va a cambiar todo. Y le va a demostrar al mundo que los hijos de Dios, que van en serio y que han querido prepararse y madurar en este tiempo, van a poder sobrevivir y ayudar a los que se creen sabios y van a quedar avergonzados. Pero para eso hace falta potenciar el conocimiento, la fe y la madurez del pueblo del Señor. No entren en ese juego diabólico del mundo. Nosotros no somos de este mundo. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y si hacemos las cosas decentemente y con orden, la bendición de Dios nunca faltará en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos y dale toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Aleluya. Cierra tus ojos, mi querido hermano, en esta noche, por favor. Hoy el Señor ha hablado a nuestras vidas, no me cabe la menor duda. Hoy el Señor nos está hablando acerca de la importancia de ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas, por encima de cualquier cosa o persona. Hoy el Señor nos está hablando acerca de la importancia de mirarnos a nosotros mismos, no a los demás, y con la ayuda y con la bendición del Señor, no te quepa la menor duda de que podremos vivir en estos tiempos locos y difíciles permanentemente con la bendición de nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica, Dios mío.